Sí, buenas tardes. Hoy estamos empezando un live con nuestro invitado que es Auden Cabello, corresponsal para Real American Voice y quien cubre además la zona de la frontera sur. Hoy vamos a tener un programa bastante cargado de noticias que tienen que ver con la frontera, con inmigración, y para eso qué mejor tener un invitado a un periodista de la calidad de Auden Cabello, quien está constantemente en la zona de la frontera y siempre nos trae noticias. Auden, ahora voy a buscarte para que entres acá. Saludos a todos los que se conectan. Muy agradecidos de verdad de que estén aquí. Tenemos tres temas bastante buenos. Uno es, como ya saben, el gobernador de Texas, Greg Abbott, acaba de dictar una medida acogiéndose a la Constitución de los Estados Unidos y a la Constitución de Texas, declarando invasión por parte de los inmigrantes que están ingresando a través de la frontera sur. Vamos a hablar también de que hubo una decisión creo que en la Corte de Apelaciones sobre el famoso Título 42 que permite a inmigración a expulsar a inmigrantes por una causa de salud pública, y además cómo fue llevado a una audiencia el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. ¿Qué pasó ahí? Para eso, qué mejor tener a Auden Cabello. Auden, te estoy buscando para que ya empecemos de una vez el live. Aquí estás, ya te vi. Conecte nuestro amigo Auden. Auden, si ya estás conectado, ya te envié la invitación. Hola, Auden, ¿cómo Oh, estás? hola, Qué muy bien, gusto un gusto y saludarte. bienvenido, de verdad. Qué chévere que aquí nos estás acompañando con la colonia venezolana que también te sigue mucho. Discúlpame, pero estoy tratando de ajustar también el teléfono. Sí, Qué está bien, un alegría de gusto verdad, saludarte. bienvenido, bienvenido, ya sabes que Raíces Venezolanas Miami es en su casi totalidad llena de venezolanos que están interesados en seguir el tema migratorio, y quién mejor que tú para que de verdad nos orientes. Hoy tenemos un programa bien cargadito y tenemos apenas una hora. Como sabes, hoy vamos a hablar, y para eso te tenemos aquí, que de eso tú sabes muchísimo, vamos a Sí, hablar de que hoy el gobernador Greg Abbott eh, invocó la Constitución de los Estados Unidos más la de Texas para declarar invasión por la cantidad de inmigrantes que está entrando a través de la frontera. Adicionalmente tenemos qué ha pasado, hay una decisión de una corte sobre el título 42, y también tenemos que hoy fue interpelado Alejandro Mayorkas, el jefe de Seguridad Nacional, por no hablar de la famosa renuncia de ujú, el jefe de la patrulla fronteriza a nivel nacional. O sea que vamos a ver cómo estiramos el tiempo, y adicionalmente sé que las personas tienen preguntas. Queremos saludar a todos los que se están conectando y quisiera primero, y discúlpame que es que no quería saltarme, que se me olvidara nada, que primero ujú. saludarte, agradecerte y que nos dijeras un poquito sobre ti, por favor. Claro que sí, un placer estar contigo y saludarte. No sé si me escuches bien, ¿está bien el audio? ¿Todo bien? Sí, un poquitico bajo, pero está bien. Déjame veo aquí el volumen. Creo que ahí está ya todo. Ok. Sí, bueno, de los que no me conocen, mi nombre es Auden Cabello, ya llevo 5 años viviendo en Ciudad Acuña, que es frontera con Del Río, y todo este tiempo he estado cubriendo el flujo migratorio en la frontera. Como ciudadano americano que vive en México, me llamó la atención, ¿no? De conocer lo que mueve tanto al migrante, ¿no? De abandonar a su país para llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Entonces, eso es lo que me llevó a llevarme a cubrir el flujo migratorio en la frontera. Y creo que lo que más me ayudó a resaltarme fue hace un año cuando cubrí lo de los haitianos que estuvieron bajo el puente internacional aquí del Río, frontera con Acuña. Y desde entonces he estado cubriendo la frontera más el área de Piedras Negras. Sigo, Creo que te congelaste, Sauden.
Vamos a esperar, ahora sí, te congelaste unos segundos. Ok. Estabas Entonces, hablando que estabas cubriendo la crisis cuando en el puente se reunieron miles de haitianos. y desde el flujo migratorio disminuyó, disminuyó aquí por esta área de Acuña y del Río y se concentró más en la frontera de Piedras Negras e Eagle Pass. Y es donde he estado yendo por los últimos 10 meses aproximadamente ir a cubrir el flujo migratorio en esa área, en esa frontera. Entonces, desde entonces me hice corresponsal con el noticiero de Real America's Voice News y he trabajado con otras cadenas, lo que es Fox News, cadenas internacionales, más que nada porque vienen y para conocer más lo que está sucediendo en la frontera. Entonces sí me ha tocado trabajar con muchos periodistas de Telemundo, Univisión, eh, y aparte, pues me ha tocado también, pues he entrevistado muchos migrantes, no nada más aquí en la frontera, sino que he ido también a Tapachula, Chiapas, he ido hasta el norte de California y conocer todo esa región, ¿no? Entre el sur de México, el norte de Estados Unidos y conocer todo lo que está afectando, impactando lo que es el flujo migratorio. Qué excelente. Bueno, qué mejor para que nos explique todo lo que ha estado pasando hoy. Vamos a primero con la sorpresa que nos dio el gobernador de Texas, Greg Abbott. Dame un segundo que aquí tengo lo que él declaró. Él invocó las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y Texas para autorizar completamente a Texas a tomar medidas sin precedentes para defender a nuestro estado contra una invasión. Y dijo estas palabras: estoy usando esa autoridad constitucional y otras autorizaciones y órdenes ejecutivas para mantener seguro nuestro estado y país. Son palabras bastante fuertes para que un gobernador utilice la palabra invasión. Yo quisiera que Así es. tú, por favor, me expliques, porque siempre hablamos de que están entrando, y más hoy que se dieron a conocer las cifras de que la cifra de ingresos de hoy es histórica. Nunca había, en el mes de octubre, nunca había ocurrido en toda la historia la cantidad de ingresos por los puertos no autorizados, que la cifra es de 230.678, y entonces hoy coincidieron muchas cosas. ¿Qué significa para que un gobernador diga nos están invadiendo? Yo escuchaba de ciertos grupos y ciertos estadounidenses decir nos están invadiendo por la frontera, pero ya lo dice un gobernador acogiéndose a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto, por favor? Bueno, déjame te doy un poco de contexto. Hace aproximadamente 8 meses, si no me equivoco, en una pequeña comunidad aquí cerca del río, Bracketville, Texas, se llevó a cabo una declaración de un juez que él declaró de que el estado de Texas estaba siendo invadido. No tenía ningún poder esa declaración, pero la intención del juez era presionar al gobernador Abbott a que lo declarara invasión a nivel estatal. Con la declaración del juez del condado de Kinney, que está sido muy afectado por el ingreso de migrantes y más que nada ahí hay muchos ranchos, entonces los rancheros estaban siendo afectados porque los migrantes destruían sus cercas, les destruían las propiedades, y bajo esa presión, a nivel condado, declaró invasión en Texas para presionar al gobernador Abbott. Y desde entonces se han sumado aproximadamente 20 jueces haciendo la misma declaración, presionando al gobernador Abbott. Abbott nunca había tomado esta decisión porque era una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Que por qué no tomaba esa decisión. Y la respuesta era de que porque venían elecciones. Él se acaba de reelegir como gobernador por los próximos 6 años, entonces ahora que ya ganó, ya se reeligió,
Entonces ahora sí nos sorprende a todos declarando una invasión en la frontera de Texas con México. ¿Qué significa esto? Más que nada, es para darle recursos a los condados que están en la frontera, que están siendo afectados y que quieren defender y protegerse de los migrantes que están destruyendo sus propiedades, más que nada los rancheros, pero más que nada, en tema ya más general, muchos sí lo ven como una invasión, de que Estados Unidos está siendo invadido y pues lo vemos con las cifras récord que está quebrando esta administración de Biden de tanto inmigrante que está entrando a Estados Unidos. Y una de las críticas que se usaba es, por ejemplo, de los rusos cuando invadieron Ucrania, que eran mucho menos y Estados Unidos lo declaró invasión. Y decían, bueno, ¿y por qué no declaran que está sucediendo una invasión en el sur de Estados Unidos con tanto migrante que está entrando, si son mucho más de los que entraron a Ucrania? Entonces, bajo esta presión, el gobernador Abbott hoy decide declarar la invasión, que le da a él más autoridad. Y una de las medidas que él tiene es algo que ya está usando bajo Operation Lone Star, que ya tiene desde que sucedió con los haitianos hace un año aproximadamente, que ha estado usando la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad, Texas DPS, que han estado arrestando a los inmigrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos o que entran a propiedad privada y que los dueños han decidido que si entran, que sean arrestados. Entonces, en esos casos, sí son expulsados cuando son entregados a Border Patrol. Algunos pues son expulsados bajo título 42, que es otro tema también que hoy surgió, que también nos cae de sorpresa, ¿no? Que Sí. tocaremos ahorita más adelante. Pero otros de los temas que sí me tocó ver también es de que ya va a haber más patrullas en barco en todo el río Bravo. Y esto me tocó verlo en Piedras Negras y Eagle Pass, donde la Guardia Nacional ya anda en barco por todo el río. No es nada más Border Patrol, que lo que he visto yo es que están para rescatar al migrante por si se están ahogando. Ahora también anda la Guardia Nacional y en este caso sería para prevenir que ingrese el inmigrante a Estados Unidos. Otro de los temas es de que va a declarar o designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Eso es algo que también se ha hablado, pero que ni el presidente Trump y que nadie había hecho, pero ahora el gobernador Abbott también lo incluye bajo esta nueva declaración de invasión. Y entre otras, pues sería hacer arreglos con otros gobiernos, en este caso pues sería más que nada con México, que también ya se hizo un acuerdo con 4 gobernadores, el gobernador de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y fue criticado el gobernador Abbott porque en vez de que los números disminuyeran, aumentaron. Y estamos viendo esas cifras de octubre cuando ahora fueron mucho más de lo que normalmente se había registrado en meses anteriores. Entonces, con esta nueva medida, está por verse cómo se va a implementar, está por verse qué nuevas herramientas o poderes tiene el gobernador Abbott y cómo las va a aplicar y cómo va a afectar esto, no nada más a toda la comunidad que está en la franja fronteriza, sino también al inmigrante que decide ingresar por alguna de las fronteras o frontera en Texas. Entonces, esta semana me daré la tarea de ir y monitorear eso, cómo está sucediendo y cómo se va a desarrollar, más que nada por la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass, donde se han estado viendo los mayores cruces en estos últimos meses. Ahora una pregunta. Tú dijiste que, bueno, sabemos que la zona de la frontera tiene, como tú dices, ranchos, pero rancho, digamos, en venezolano se traduciría como campos o haciendas. Son haciendas. Para nosotros ranchos es otra Okay. cosa. Sí. Entonces, cuando una persona, esas son zonas de haciendas de personas que son
que cultivan, etcétera. Y tú dices que ahora esta medida permite que los hacendados o rancheros puedan llamar a la patrulla fronteriza y decirle deténlo, pero yo he visto videos donde llega la patrulla fronteriza, les abre la puerta y les dice entra. Ahora, ¿cómo es el cambio con esta Bueno, medida de invasión? sí, es lo que me refiero, de que ahora vamos a ver cómo se implementa y qué cambios va a haber. Si ahora los agentes tienen la autoridad de arrestar al inmigrante y hacerle cargos, ya sea estatales o federales, dependiendo cuál agencia es quien los arreste. Entonces, ahí es donde se le complica al inmigrante, porque sí le pueden hacer cargos y pues haría tiempo en la cárcel, ya tiene un historial y sería deportado. Entonces ahí se le puede complicar. Entonces, como digo, está por verse cómo lo vayan a aplicar, pero sí es algo completamente nuevo que, como digo, ya estaban presionando mucho el gobernador Abbott de que ya declarara esto una invasión. Ahora, y esto nada más aplica nada más para el estado de Texas, conociendo cómo funciona, cómo he visto el flujo migratorio, es muy probable que ahora se desvíen y vayan a cruzar por otro estado. Arizona, que también ha sido un punto clave donde han cruzado muchos migrantes. Entonces, puede ser que simplemente cambien la ruta los migrantes. Entonces, no sé si eso sea intencional, porque también se esperaba que ganara una republicana en Arizona y siempre no, ganó una demócrata. Entonces, también puede ser algo político que dice el gobernador Abbott, bueno, ahí te voy a mandar por el flujo migratorio a Arizona para que tú tengas este problema. Bueno, recuérdate que hasta ayer Kari Lake llamó a un reconteo. No sé qué Sí, habrá pasado hoy, pero al paso del reconteo nos va a agarrar no esta Navidad, la próxima, ¿no? O si no tenemos esperanza será en verano que veremos sí, bueno, sí, el esto no resultado es, del reconteo. sí, es lo que se espera hasta ahorita en Arizona, no es final, pero es lo que se está viendo por ahora. Sí, sí, bueno, no entremos en política, No, eh, pero sobre las medidas hay una cosa que me llama la atención. Y es precisamente que él siendo Abbott un gobernador y quien dio la medida de abre las fronteras y que todos son bienvenidos es la administración Biden a través de Joe Biden, por supuesto, el presidente, y de el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Entonces, ¿puede Abbott estar con haber invocado la invasión, estar por encima de la orden que dieron tanto Biden como Mayorkas? O sea, él puede porque la orden viene de la Casa sí, Blanca, ¿no? Pero exactamente puede, eso. o sea, la medida la puede, o sea, él invoca, pero digamos, ¿le van a hacer caso? ¿Lo puede hacer? Bueno, eso es algo que hay que chocar históricamente. ¿Cuándo fue la última vez que se declaró una invasión? Creo que es algo nuevo completamente. Entonces está por verse cómo se va a desarrollar, porque sí es algo estatal contra una medida federal. Entonces está por verse cómo se va a manejar eso, ¿no? Porque exactamente yo diría que lo federal tiene más autoridad que lo estatal, pero en este caso puede ser que con esta declaración de invasión le dé más autoridad al gobernador Abbott sobre el nivel federal. Entonces, eso sería una buena pregunta para un abogado constitucional, diría yo, que nos explicara eso, cómo va a funcionar, cómo se va a implementar más que nada. Lo otro que me llama y es que todos vienen como en cadena. Por ejemplo, él dice que enviaría a funcionarios de la Guardia Nacional para expulsar y regresar a la frontera a todos aquellos que tratan de ingresar. También al Departamento de Public Safety de Texas para que también los arresten y los devuelvan porque son inmigrantes ilegales. Eh, Sí,
ahí, O sea, me queda la pregunta de lo federal y lo estatal, y que invoca, pero Abbott se está aferrando a la Constitución. sí, mira, lo que he visto del, esto ya lo implementó, ya está implementado, lo de el Departamento de Seguridad Pública que haga arrestos. Yo fui a Eagle Pass y ahí lo estuve viendo y simplemente lo que hace DPS es que entrega a los migrantes a Border Patrol y, y es el proceso normal que hace Border Patrol que los procesa y quien puede ingresar, ingresa a Estados Unidos y quien no son expulsados. Entonces, esa medida no sé en qué vaya a cambiar y Bueno, también debería y de cambiar también, de que los expulsa, de acuerdo a invocar la Constitución, es que los va a expulsar. Por eso es que no bueno, entiendo. sí, sí bueno, el problema que se encontró ahí cuando lo implementó es de que los puentes internacionales es federal. Entonces, él no tenía la autoridad de deportarlos por el puente. Entonces, por eso es que eh, DPS, el Departamento de Seguridad, los entregaba a Border Patrol, quien es quien los deportaba en el puente. Entonces, a eso no le veo nada diferente, no lo veo práctico cómo se va a implementar diferente. Y la otra también de que la Guardia Nacional los esté repelando o regresando a México. Desde que llegó la Guardia Nacional a la frontera, nunca los he visto repelar o regresar a un migrante a México. Eh, la Guardia Nacional simplemente está para apoyar a Border Patrol, recibe a los migrantes y los entrega a Border Patrol. Entonces, ahí no le veo nada diferente en qué vaya a cambiar esto. Y aparte, uno de los temas de las quejas, diría yo, que tiene México es porque es que nos los estás regresando a nosotros, México. Lo estamos viendo, lo vi en Peras Negras, lo vi en Matamoros y ahora lo estamos viendo en Juárez, frontera con El Paso, donde no permitieron que ingresaran los venezolanos y ahora se acamparon en Juárez, ahí en la orilla del río. Entonces, México dice, ¿por qué nos estás aventando el problema a nosotros? Si no son mexicanos, no son de nuestro país. Entonces, eso está creando una crisis humanitaria también. Entonces, ahí sería, ¿cómo va el gobernador a llegar a un acuerdo con México, que también, que es estatal con federal, y ver cómo México va a recibir a estos migrantes que el gobernador Abed intenta regresar a México? Bueno, el acuerdo en el caso específico de los venezolanos, Estados Unidos firmó un acuerdo con México, y por allí lo tengo, o sea, lo tengo acá, pero no a mano, donde ellos dicen de que México se compromete a recibir a los venezolanos y ofrecerles los refugios y todas estas cosas a cambio de 65,000 visas solo para los mexicanos. Y luego empezaron las excusas que tú me estás diciendo, que cómo me los va a Yeah. devolver, que no tenemos shelter suficientes y todo quedó en que ellos se quedaron con las 65,000 visas, pero no, los venezolanos siguen prácticamente en situación de calle. Y Así ahora es, vemos, y esa medida, ese acuerdo fue que fue hace un mes cuando tomaron esa medida en contra del venezolano, que decidieron utilizar el título 42 y México llegó a ese acuerdo. Ahora, ¿dónde queda ese acuerdo con México? Ahora que ya no existe el título 42, a partir de hoy. Entonces, ahorita vamos y a la tocar otra el título pregunta, 42, que eso sí, cambia drásticamente todo. Bueno, así lo es. otro que me llama la atención es que Abbott dice que va a construir el muro, pero ¿quién dio la orden de detener el muro? La construcción del muro. ¿Quién dio la orden? Viene también del gobierno federal. Entonces, seguimos con la incertidumbre de que te aferras a la Constitución, invocas invasión, dictas unas medidas, pero tienes al que dio la orden, la tienes más arriba, como quedamos iguales. Sí, bueno, está en lo que es el muro que construyó el presidente Bush y luego el presidente Trump que lo estaba construyendo, entró el presidente Trump y canceló la construcción, pero Biden.
Sí, perdón, Biden. Entonces, el gobernador Abbott ha estado construyendo su propio muro y se ha visto en Eagle Pass, pero igual, las puertas están abiertas, los migrantes le buscan la vuelta al muro, entonces son medidas de lo que yo he visto en todas estas nuevas medidas que tiene el gobernador Abbott, no veo nada nuevo y no veo nada que sea práctico eh, de que vaya a funcionar. Son medidas que ya están implementadas, ya se están usando bajo Operation Lone Star. Entonces, como digo, no sé si hay algo nuevo, diferente, alguna autoridad que tenga que vaya a hacer algún cambio por frenar el flujo migratorio. Wow, entonces prácticamente esto va a ser una invocación de invasión de adorno. Es muy probable porque sí, yo no le veo nada diferente a lo que ya está implementado hoy. Y ahora, por lo que, bueno, ya hablando de lo que es la invasión, vamos a hablar un poquito ahora de la sorpresa del título 42, que lo leí varias veces porque, o sea, hoy ha habido preguntas de... hoy el día fue, o sea, de hecho, no sé si ya terminó la audiencia que le hicieron en el Congreso a Alejandro Mayorkas y también aparece en medio de esto, aparece el título 42 que autoriza primero vamos a explicar qué es el título 42, si quieres lo explicas tú ya que eres el invitado. Claro que sí. El título 42 fue implementado por presidente Trump como una medida de seguridad cuando pasó lo del COVID y más que nada para frenar que migrantes que entraran a Estados Unidos trajeran el COVID y que se propagara, ¿no? Entonces fue implementado con esa intención como algo de sanidad. Entonces, bajo título 42, se autorizaba que los migrantes que entraran fueran expulsados a México. Entonces, entrando el presidente Biden, inmediatamente lo canceló y ya no se estaba aplicando, pero después un juez federal en una apelación forzó a la administración que lo volviera a implementar y ahora nuevamente, bajo apelación, otro juez decide que se cancela por el momento título 42. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente ya no tienen autoridad agentes de Border Patrol para expulsar a migrantes bajo medidas de De sanidad, salud ¿no? pública. De salud pública, exactamente. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo todos es, hace un mes lo declararon título 42 y lo aplicaron para los venezolanos. Entonces, ¿ahora qué significa para los venezolanos que están en limbo, que están en México, que no quieren ingresar por miedo a ser expulsados a Venezuela o que están en México y no se quieren regresar, o los que vienen en camino? Yo diría, la decisión se tomó hoy y está por verse también cómo se va a implementar, cómo la van a aplicar en general y en particular para los venezolanos, ¿no? Que ahorita son los que más fueron impactados y más los que están ahorita en Juárez, frontera con El Paso, que están ahí acampados y que ya está el frío, tienen niños. Entonces, ellos sería, la pregunta que yo me imagino se están haciendo ellos ahorita es, ¿ya nos podemos cruzar o cuánto tiempo nos tenemos que esperar? Igual muchos más venezolanos que están por todo México, ¿no? Dicen, ¿cómo nos aplica esto a nosotros? ¿Ya podemos cruzar o no? Y mi respuesta sería, pues, esperar y ver cómo lo implementan, porque esto es nada más una decisión del juez. Falta cómo lo recibe los agentes de Border Patrol y cómo lo aplican al nivel, como decimos, ya en el campo, ¿no? Los oficiales. Sí, porque tú me puedes, el título 42 que autorizaba a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos a deportar rápidamente a migrantes en general, pero se aplicó la ley se hizo una ley para cerrarle la puerta a los venezolanos a través de los ingresos de los puntos no autorizados. Ahora ha sido revocado por el juez estadounidense Emmett Sullivan.
porque dice él que es arbitrario y caprichoso en violación a la ley de procedimiento administrativo. Entonces, esto, de verdad que esto es como que si hoy no había noticia, ahora sí es verdad que se le puso sazón, ¿no? Y ahora Demasiado. quedamos más confundidos porque hablan de invasión. Hagamos Exactamente. esto. Ahora viene que el título 42 que era discreción de el juez, de los funcionarios de la patrulla fronteriza de expulsar a quien quisieran, a ti sí, a ti no. Y para los venezolanos era una ley general que no podían entrar. Y ahora revocas esa ley, ¿cómo quedan los venezolanos? Y además tienes que, o sea, si para Texas va a ser, se está invocando invasión, con irte a un estado vecino pueden ingresar. O sea, esto no se entiende. Que no Ah, sé qué ah, entiendes tú. Así es, yo estaba todavía en proceso de descifrar bien lo que declaró el gobernador Abe cuando veo la noticia del juez que cancela el título 42. Entonces sí, hay mucho por descifrar y tratar de entender todo esto, pero bajo título 42 también eso era aplicado para el mexicano, hondureño, guatemalteco, que ellos básicamente son los que trataban de evadir los oficiales en Estados Unidos porque sabían que inmediatamente serían expulsados. Ahora ya no existe eso para ellos también. Entonces, ¿qué proceso va a hacer ahora Border Patrol? Y ¿cuál sería el nuevo proceso de inmigración para tratar cada diferente nacionalidad, incluyendo México, que es el país con más inmigrantes que ingresan a Estados Unidos? Y después era Venezuela y pues también Cuba, que han ido aumentando los números para los cubanos, pero ahora es en general para todos, ya no hay título 42 para nadie. Entonces, ¿cómo lo van a aplicar? Y ahora, ¿qué es el nuevo proceso que será implementado para tratar a tanto inmigrante? Bueno, ahora te quería hacer una pregunta y es que es increíble que todo esto está pasando en un día como hoy, cuando se rompe el récord histórico para el Departamento de Seguridad Nacional de ingresos a través de los puntos no autorizados. Y está pasando todo esto, o sea, sí, pero no, pero sí, pero no. Y te quería hacer una pregunta, ya que tu trabajo es exactamente en la zona de la frontera. ¿Cómo tú ves actualmente la situación en la frontera? En las últimas visitas que tú has hecho, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Cuáles son las zonas más activas de ingreso de acuerdo a tu experiencia? Bueno, sí, como te comentaba al principio, creo que desde que tuvimos los haitianos aquí en Acuña y del Río, no sé si fue alguna medida que hayan tomado, pero ya no siguen los números grandes por aquí, por esta frontera, sino que se han desviado ahora por Piedras Negras de Eagle Pass, que ha sido uno de los puntos más cruzados, lo que es Eagle Pass, lo que ha sido Yuma, Arizona, en el Valle de Texas también, que es frontera con Tamaulipas. Pero lo que he visto es de que estos flujos migratorios están muy organizados, coordinados y, y, los números los he visto que se mantienen firmes, ¿no? Yo diría que me ha tocado ver grupos de 200, 300, en ocasiones hasta de 500 en un mismo día, pero se cruzan varios grupos al día, es decir, que son 1000, 1500 en un día lo que se cruza en todo el sector desde el río. Entonces, y eso es nada más esto aquí en esta área de Texas, no incluye, por ejemplo, Yuma, Arizona o otros puntos que he mencionado. Pero sí, lo que he visto es de que, pues más que nada, venezolanos son los que cruzaban más, cubanos, nicaragüenses, colombianos y todos pues con la intención de buscar un agente de Border Patrol o la Guardia Nacional para irse a entregarse y ahí que iniciaran su proceso, ¿no? Para poder ingresar a Estados Unidos.
Y también, pues ya que eran procesados, logré pues entrevistar a algunos migrantes que ya estaban esperando su transporte, ya sea el autobús o el avión, para llegar a su destino final en Estados Unidos. Y es como, pues platicaba con ellos de dónde venían, cómo fue su trayecto, y cuál sería su destino, ¿no? Entonces son muchas historias que contar, porque cada una, a pesar de que la mayoría en general eran muy parecidas, cada una en particular tenía algo que los diferenciaba, ¿no? Y una de las cosas pues que sí tienen todas en común es de lo que están dejando en su país, por qué es que están huyendo y por qué se quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora con estos cambios no veo que eso vaya a cambiar nada. Al contrario, creo que esto va a continuar y más que nada porque quedan 2 años de la presidencia de Biden. Entonces, sabemos que ya los republicanos han tomado el control de la Cámara Baja, entonces está por verse si ellos hacen algún cambio, pero por lo que veo, esto va a continuar por lo menos 2 años más, creo yo. O sea que tú piensas que estas medidas no van a detener el flujo migratorio por los ingresos no, los puntos de ingreso no autorizados. No creo que va a haber un cambio y esta medida eh, no creo que haya sido coincidencia de que hoy el gobernador declara invasión y el mismo día el juez dice ya no hay título 42, que básicamente está diciendo nadie va a ser expulsado. Entonces creo que es algo que internamente los republicanos y demócratas están combatiendo, ¿no? De que la frontera está cerrada, la frontera está abierta, la frontera está segura, como dice Mallorca, y esto, este, para mí va a continuar. Hasta ahorita no le he visto una solución para que dijeran, vamos a parar el flujo, vamos a hacer alguna medida para ayudar a estos migrantes, porque la gran mayoría dice que viene a trabajar, buscar un mejor futuro. Entonces, una de las preguntas que me he hecho yo es, ¿por qué no lo pueden buscar en otro país? ¿Por qué tiene que ser Estados Unidos, verdad? Entonces, yo digo que falta mucho que entender de este flujo migratorio y poner medidas que ayuden, ¿no? a todo el que está mirando y también pues conocer la necesidad de Estados Unidos que sí requiere de esa mano de obra. Entonces, también es una de las razones por qué es que están permitiendo que entre tanto migrante a Estados Unidos. Bueno, te tenía otra pregunta, como sabes, el 12 de octubre, que nosotros celebramos como venezolanos el Día de la Raza, y aquí se celebra el mes de la Hispanidad, nos dieron la sorpresa de una medida donde se les cerraba el ingreso por los puntos no autorizados a los venezolanos. Eh, Quisiera preguntarte, ¿has visto en tu trabajo que han ingresado más venezolanos sabiendo que existe esta medida que los llevaría a una deportación? No, de hecho, sí fue efectiva la medida, sí se detuvieron los venezolanos y ya no me ha tocado ver que estén entre los grupos grandes que han cruzado en Eagle Pass. Sí ha habido excepciones, me tocó entrevistar a 3 familias en el caso de ellas, pues era la familia completa, ¿no? El papá, la mamá y los hijos. Entonces, ellos también se sorprendieron que les permitieran ingresar a Estados Unidos y la creencia de ellas fue porque era una familia completa. Dice, porque entre nosotros venían venezolanos solteros, hombres y mujeres, y todos ellos fueron expulsados. Entonces, con esta nueva medida, creo que ya todos los venezolanos están al pendiente, ¿no? De cómo se va a desarrollar esta nueva medida y quizá ahora sí puedan ingresar a Estados Unidos. Con haber eliminado el título 42, ¿te refieres? Sí, así es. Hay que esperar de todas maneras porque todo está como un poco confuso. Ahora,
yo quisiera, en tu experiencia, que me hablaras de esos peligros que tú ves en la frontera. Yo te voy a nombrar algunos, pero tú puedes decirme el que más tú consideres que te impacta. Es ponerse en manos de coyotes, tráfico de drogas. Por ejemplo, estaba viendo que el fentanil, como se dice en español, hay tanta invasión de esa droga que con una pastilla la persona ya queda adicta. Y ha ingresado tanto esa droga que se calcula que ya cada estadounidense puede asegurarse una pastilla de fentanil. También el tráfico de niños y pero dentro de todos los peligros de manejarse y cruzar por una frontera sur, en tu experiencia, ¿qué es lo que para ti tú piensas que es más peligroso cuando una persona decide dar el paso y tomar el ingreso a través de la frontera por un punto no Bueno, autorizado? sí, bueno, de las entrevistas que he hecho, yo diría que todos me han contestado que lo más difícil de su trayecto fue cruzar México. Y la razón principal es por la corrupción de las autoridades mexicanas. No tanto, y aquí sí quiero aclarar porque en sus comentarios dicen México ha sido lo más difícil y se refieren a la corrupción de las autoridades. No se refieren a la población mexicana, que en la gran mayoría son compasivos y ayudan al migrante. Se refieren a las autoridades corruptas que les quitan dinero, a veces los golpean y pues en unos casos se ha documentado de que los desaparecen porque los asesinaron, ¿no? Porque les querían quitar más dinero, le hablaban a los familiares pidiendo más dinero. Entonces, basado en las entrevistas, México es lo más difícil que ellos vivieron, ¿no? Pero de lo que yo he visto también que me tocó documentar fue las muertes. Muertes que son por ahogos en el río Bravo o mucha de la región esta es desierto. Entonces, se han encontrado muchos cuerpos de migrantes, ya sea los agentes de Border Patrol o los mismos dueños de los ranchos, de las haciendas, que se encuentran a los cuerpos es como lo documentan. Pero sí ha habido muchas muertes y creo que el migrante está dispuesto a correr ese riesgo porque ya está viendo la meta final, ¿no? De qué lado del río ya está Estados Unidos y no se dan cuenta qué tan peligroso es el río Bravo, ¿no? Es lo que me ha tocado ver y hablando con los migrantes, pues mucho de lo que hablan ellos es de lo que han sufrido en la selva del Darién, los que llegan a cruzar por ahí, pues pasan mucha hambre, frío, y más que nada, pues hambre y sed, porque se les acaba el dinero en lo que viene en el camino, pero sí es algo muy difícil, ¿no? Y como te digo, cada quien tiene una historia diferente que contar y pues sí, es algo que dice uno, qué difícil, ¿no? Lo que tienen que vivir, pero para que ellos se arriesguen a tomar eso, es que quizá fue mucho más difícil lo que estaban viviendo en su país. Y algunos que le he preguntado, les digo, es algo que tú le recomiendas a otro migrante y la gran mayoría me dice, si hubiera sabido lo que me tocó vivir, le diría a los demás migrantes que no vale la pena, no se vengan. Pero aún así estamos viendo que ningún peligro es suficiente para detener a un migrante, ¿no? Ellos están dispuestos a correr cualquier riesgo para llegar a Estados Unidos. Qué triste. Bueno, ahora vamos a la audiencia que tuvo hoy en el Congreso Alejandro Mayorkas, el jefe de Seguridad Nacional. Creo que es que todo hoy fue inmigración, ¿no? Hoy no hubo tiempo de, Sí. hoy no hubo tiempo de respirar. Así es. Entonces, tú sabes cómo es esto. En el Congreso, en un comité bipartidista, hubo una audiencia con el secretario de Seguridad Nacional o el jefe de inmigración, para que nos entiendan, Alejandro Mayorkas, que por cierto es nacido en Cuba. Y a mí me dio, realmente, si tú lo llegaste a ver, Auden.
Sí, sí vi partes, no vi toda la audiencia, pero sí vi partes. La verdad es que no lo perdonaron ni siquiera de su propio partido, fueron bastante duros eh, Así y, es. y una Y de las más que nada preguntas, porque, sí, más que nada porque le volvieron a preguntar nuevamente, ¿estás seguro que la frontera está segura? Y volvió a decir que sí. Entonces, sí, la misma, y tiene sentido, ¿no? Dice, bueno, las mismas razones por la cual despediste a Magnus, que era el jefe de CBP, dice, pues de la esto patrulla fronteriza. de la patrulla fronteriza, dice, esto mismo aplica para ti, entonces estamos pidiendo tu renuncia. Entonces, sí, ahí fue una medida que muchos que nos cayó de sorpresa también que le hayan pedido que renunciara, ¿no? Porque están admitiendo de que está fallando en su trabajo. Entonces, si está fallando Magnus, pues igual está fallando Mallorcas, pero él volvió a decir hoy ante el Congreso que la frontera está segura. Entonces, ya están pidiendo que renuncie, ¿no? Así es, le están pidiendo la renuncia, pero vamos a ver qué va a pasar. Lo otro que me llamó la atención es que hay una entrevista de un congresista, creo que es de Texas, creo que es del Partido Demócrata, el mismo partido del presidente Biden, y le preguntaron, y lo que me sorprendió de Cuellar fue cómo él dijo, ustedes saben que la frontera está abierta, que para que lo admita alguien de aliado de la administración es como, a mí me sorprendió y decía todo lo que estaba pasando en la frontera, creo que él es de Texas, o sea que las propias filas de su partido. Eso fue algo que las declaraciones de Cuellar de verdad que me llamaron la atención. Pero por lo que, por tu experiencia, entonces ahora lo que viene es desenterrar, ¿cómo que dice? Desenredar todo esto, título 42, las presiones sobre La invasión. Mallorca y la declaración de invasión del gobernador Abbott y adicionalmente qué va a pasar con el estado de Arizona, porque una de las promesas de campaña de la gobernadora, perdón, de la candidata Kari Lake, es que ella iba exactamente a reforzar la frontera, pero no creo que Hobbs, la contrincante que hasta ahora es la ganadora, no se sabe, Uh -huh. es todo lo contrario, o sea, si Abbott contaría con Kari Lake, tú pudieras ver que van a unir fuerzas, pero con una gobernadora como Hobbs, no va, creo yo que eso no va a pasar, creo yo, por su forma de sus políticas, ¿no? No sé qué Sí, así piensas tú. es. Sí, así es. Kerry Lake es una de las promesas que había hecho. Dijo, lo primero que voy a hacer es declarar una invasión en la frontera. Eh, entonces está por verse también los resultados finales del estado de Arizona para gobernador. En el caso de Henry Cuellar, demócrata, él siempre ha sido crítico de la administración Biden, a pesar de que es demócrata. Él desde un principio siempre criticó la administración en cuestión del trato de la frontera, diciendo que la frontera estaba abierta, que estaba cruzando no nada más muchos migrantes, sino que estaba entrando muchas drogas. Entonces, eh, nunca le hicieron caso, volvió a ganar en estas elecciones y ahora pues vuelve a salir, ¿no? De que sigue criticando a la administración. Entonces, creo que con él se van a unir más demócratas y ahora que ya los republicanos van a tener la mayoría, probablemente sí ya pidan la renuncia de secretario Mayorkas y también está por verse cómo se va a desarrollar todo esto y pues para nosotros descifrar, ¿no? Todo lo que sucedió hoy, porque fue mucho y para mí que estoy aquí en la frontera, pues ver la realidad, ¿no? De cómo lo implementan, qué cambios hay y cómo afecta al inmigrante. ¿Y cuándo piensas tú que vamos a ver el título 42, sobre todo que nuestra audiencia es venezolana?
¿cuándo tú crees que los venezolanos podamos saber del título 42? Y por el otro lado, he estado siguiendo los famosos refugios para los venezolanos. De hecho, yo visité uno hace un mes, como sabes que visité la frontera. No bajé hasta tu zona por razones de tiempo, pero tú sabes que tengo un viaje pendiente. Pero visité, fíjate, un lugar, welcome, bueno, se dice en inglés Welcoming Center. Es un lugar donde recibían a los venezolanos, a todos, pero el 99% eran venezolanos que no tenían un patrocinador y la ciudad de El Paso les daba hotel, les daba transporte y los trasladaba a ciudades como Nueva York y Chicago, donde habían organizaciones que los ubicaban, ¿no? Les daban hospedaje y se encargaban un poco de ello. Pero el 20 de octubre este refugio cerró y creo que ayer cerró otro en Nueva York. Entonces, pareciera que como que están como que ya los alcaldes demócratas como que ya están como recogiéndose, ¿no? Pero si nosotros vemos que se va a activar el título 42, perdón, ya no tenemos el título 42, significa que como que otra vez vamos a ver, va a seguir el incremento de ingresos por puertos no autorizados, no sé qué tú piensas. Y se va a Así encontrar es. con que ya los shelters están desmantelándose. Así es, creo que los van a tener que reabrir justo hoy también anunció el gobernador Abbott de que había mandado otro autobús más. En esta ocasión fue para la ciudad de Filadelfia, que también se ha declarado una ciudad sanctuary city, donde Santuario. un santuario exactamente, y es a donde el gobernador Abbott está mandando a los inmigrantes, a Washington, a Nueva York, Chicago y ahora a Filadelfia. Entonces, efectivamente, estos albergues ya los estaban cerrando, que porque según ya no había migrantes, pero pues ahora con estos cambios probablemente nuevamente vuelvan a ingresar y van a tener que reabrir estos albergues, ¿no? Bueno, no sé qué piensas, ¿cuánto tiempo crees tú que es que esto está bastante Sí, como complicado, ¿no? sí, cuando las medidas se toman son de un día para otro. Es decir, si el gobernador Abbott hoy declaró la invasión, hoy se debió haber algún cambio en la frontera. Y en ese punto, la semana pasada que andaba en Eagle Pass, sí vi que estaban más agentes de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad, DPS, haciendo un ejercicio, quizá en preparación para esta nueva medida que tomó el gobernador Abbott hoy. Entonces, si me da tiempo, mañana me doy la vuelta a Eagle Pass y es muy probable que ya se estén viendo los cambios implementados. No nada más del gobernador Abbott, sino también del juez que declaró que se cancele el. Te congelaste. Ok, ahora sí, disculpa. Sí, Entonces estabas diciendo que te ibas a dar una vueltica mañana por Eagle Pass. sí, porque estas decisiones se implementan de un día para otro, o sea que es inmediato. O sea que ya mañana tú vas a saber si haber invocado invasión, título 42, la situación de los venezolanos, esto mañana ya al menos tienes una idea y en los próximos Así días es, ya la confirmas. así Bueno, es. bueno, Lo yo estaré espero, monitoreando. te agradezco de verdad que nos mantengas informados y antes que te vayas, dejaron unas preguntas. Este es el momento del que quiera hacer alguna pregunta. Te voy a leer antes de que se nos acabe el tiempo las preguntas. Si alguien tiene, por favor, la pasa ahora. Gabriela Pernalete pregunta que si se puede cruzar. Y Bueno, esa es una de las preguntas que me hacen muy común, ¿no? Que si pueden cruzar. Y en teoría, todos pueden cruzar el río, pero es ilegal, ¿no? Entonces, por eso es que sí existen los puertos
oficiales, ¿no? Los puentes internacionales donde uno puede cruzar de México a Estados Unidos. Yo como ciudadano americano, estando en México, no me puedo cruzar a Estados Unidos en cualquier área del río, me hacen cargos porque me crucé por una área no autorizada. Entonces, es igual para el inmigrante. Cruzarse el río, estás cruzando por una área no autorizada. Ahora, de que los agentes te reciban y te procesen puedas hacer un cambio, eso es muy diferente, pero realmente o legalmente no están autorizados ni de esos puntos y no se deberían de cruzar. Ok, ahora J. Rojas Brazón, eliminaron el título 42, ya lo respondiste. Acaban de bloquear el título 42, pregunta Ross Heidi, ya lo respondiste. Llenando las barriguitas de la cañada, exactamente, yo creo que ese título 42 lo disolvió un juez hoy. ¿Cómo quedan los venezolanos que están varados? Ya lo respondiste. Marijó 25, o sea que ya pueden ingresar como antes, ya también respondiste. Pobres los venezolanos que están en la calle en México pasando hambre y frío y humillaciones. ¿Qué irá a pasar con ellos? No sé si ha entrado otra pregunta. Creo que no. Creo que ya no hay más preguntas. Déjame chequear a ver si quedó alguna pregunta por fuera. Creo que no. Bueno, si hay algo que ocurra en estos días, ya sabes que cuentas con nosotros porque este tema llegando apenas. El título 42 no afecta en nada a quien tenga parol aprobado. No debería, no, no creo, no. Sí se podría cruzar el río y con la nueva medida de título 42 los agentes lo recibirían, lo pudieran expulsar. Bueno, ese También ya lo hablamos, ¿no? ya lo hablamos. Ya los agentes no tienen la autoridad de expulsar bajo título 42, entonces queda por verse qué nuevo proceso van a implementar. Sí, aquí hay que esperar. También hay otra pregunta. Con la baja del título 42, ¿pueden deportar a los venezolanos? Aquí hay que esperar. A ver, hay más preguntas. ¿Conoce instituciones? Ah, no, esta no, perdón, esta no. Juez decreta la devolución de ilegales a la frontera. ¿Tienen información sobre eso? Bueno, vamos, como están repitiendo, estamos hablando hoy solamente de que el juez Greg Abbott, el gobernador de Texas, Greg Abbott, hoy decretó un estado de invasión de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos y de Texas, sobre que fue un juez ya rechazó, eliminó el título 42 y la audiencia que tuvo hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Ese fue el tema de hoy. Los temas sobre la norma para los venezolanos no era tema. Estamos hablando con Auden Cabello, que es un periodista que cubre la zona de la frontera. Entonces, vamos a quedar así. Cuando tengas información, nos avisas, hacemos otro live a ver qué ha cambiado, cómo quedamos los venezolanos, los que están ahí en la zona de Ciudad Juárez, pegados a lo que decimos en Venezuela, la quebradita, que los separa de El Paso, Texas, que cada vez hay más venezolanos allí pasando frío. A ver, dice, si estás en trámite de haber sido pedido, bueno, no estamos respondiendo preguntas sobre el parol humanitario para los venezolanos. Bueno, esto va a quedar aquí grabado y vamos a seguir en contacto con Auden Cabello, quien nos va a decir, va a dar una pasadita por la frontera, por Texas, y nos va a contar, nos va a actualizar de qué está pasando con todos los cambios que han ocurrido en el día de hoy. Así No hablamos es. del despido de Magnet, creo, ¿no? Magnus, ajá. Qué grave esto. Sí, mucho por descifrar y entender.
todo lo que está sucediendo y cómo va a impactar aquí en la frontera y pues al inmigrante, ¿no? Que todos Sí, estamos atentos a la noticia. así es. Bueno, muchas gracias, Auden. No sé si quieres decirle algo a la audiencia que es, creo que la totalidad venezolana. No sé si hay alguien que sea de otra Bueno, nacionalidad. sí, bueno, todo lo que estoy yo documentando aquí en la frontera lo estoy subiendo aquí en mi cuenta de Instagram, está también mi cuenta de Facebook. A los que me quieran seguir, también estoy igual como Auden Cabello. Ahí es donde estoy publicando todo, videos, entrevistas que hago de los migrantes y lo que está sucediendo en la frontera para los que me quieran seguir. Ahí estaremos reportando eso. Bueno, de verdad, más que agradecido de parte de todos los venezolanos, que siempre sé que estás pendiente bueno, además de la noticia de la frontera, de tu solidaridad y cómo tú de verdad tienes ese tejido humanitario cuando tú ves la situación que atraviesan los inmigrantes y los venezolanos no hemos sido la excepción. Así es, De verdad que te agradezco mucho tu tiempo. Tú sabes que Raíces claro que sí. Venezolanas es tu casa de tus paisanos y espero que nos veamos pronto. Tú sabes por qué. Claro que sí. Estamos al Bueno, pendiente, un gusto saludarte. gracias por tu tiempo y estamos en contacto por si ocurre algo nuevo. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Abrazos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberse unido a este live que va a quedar aquí grabado para que se enteren de todo el movimiento que pasó hoy en materia migratoria, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, invocó la invasión. Adicionalmente, cómo se eliminó el título 42 y la audiencia que tuvo hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el Congreso, donde fue duramente tratado por la situación de la inmigración y a través de los puertos no autorizados. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias por quienes han comprado insignia. Buenas noches.